preguntarles algo. ¿Quién conoce al Chapulín Colorado? Siempre con esas cosas, ¿no es cierto? Siempre con esas. ¿Quién conoce al Chapulín Colorado? Ustedes saben que el chapulín es un grillo colorado que se come. En México los chapulines lo comen. Yo no sé a quién se le ocurrió disfrazar a ese muchacho de un héroe. Pero bueno, era un chapulín. ¿Y se acuerda por qué nace ese recuerdo tan lindo que tenemos de nuestra infancia y del famoso Chapulín Colorado? Que les cuento, no existe en realidad, es un personaje. Porque él siempre llegaba a un punto donde decía, pero antes, ¿quién podrá ayudarnos? ¿Se acuerdan? ¿Quién podrá ayudarnos? Y ahí aparece el Chapulín Colorado y dice, no contaban con mi astucia, ¿se acuerda? Y la Chilindrina y todo ese. Bueno, era otra serie, pero qué lindo. Ustedes saben que la Chilindrina, que ya es una señora grande, digamos, aceptó hace muchos años al Señor y viaja por todas partes de países de habla hispana predicando y especialmente predicándole a los niños. Y todavía, debe tener como 76, 77 años, todavía se disfraza de la Chilindrina para predicar el Evangelio. Y es muy lindo escucharla. Muy lindos recuerdos tenemos de aquella época de la televisión mexicana que llegaba a todos nuestros países y nos entretenía cuando éramos pequeños. Pero esa gran pregunta que se hacía a sí mismo y nos hacía a nosotros el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarnos? Lo hacía en un momento en que había un problema. Y esa pregunta que generó a ese personaje y que generó la respuesta es la pregunta que siempre existió y la pregunta que existe hoy y que nos hacemos, a veces con otras palabras, a veces no nos hacemos las preguntas, pero lo sentimos. ¿Quién podrá ayudarnos? ¡Epa! ¡Uf! Es una pregunta que se han hecho tantos, pero pocos han podido escribir con la guía del Espíritu Santo algo para que nos quede a nosotros y que sepamos exactamente a dónde poder acudir cuando tenemos un problema. Pero exactamente, uno de los salmos que a mí más me gustan, bueno, son tantos los salmos, pero recuerdo que con mi esposa a nuestros hijos de pequeño les enseñamos varios salmos en la versión Reina y Valera 60, que yo tendría que habérselos enseñado en otra versión, pero se lo enseñé en esa versión antigua y uno de los salmos, el Salmo 1, el Salmo 23, por supuesto, tantos, el Salmo 121, uno de ellos era el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se acuerdan? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador. ¿Se acuerdan? De la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¡Qué fabuloso que un poeta pudo escribir eso para nosotros! ¡Qué fabuloso! El Salmo 91 es un salmo de protección que se viene recitando desde quién sabe cuánto tiempo. Porque quiero contarles algo. La Biblia, una de las traducciones de la Biblia, la Septuaginta, una de las primeras traducciones, dijo que ese salmo lo escribió David. Nadie sabe quién dijo, de dónde lo sacaron, porque resulta que ese salmo no tiene ni título ni autor, el Salmo 91. Y el salmo anterior, el Salmo 90, lo escribió Moisés. Yo quiero contarles esto como una notita de color. Yo sé que a veces me voy por la rama, pero es interesante esto. Miren, resulta que el Salmo 90 lo escribió Moisés, porque Moisés también era un poeta, era un gran escritor. Recuerden que Moisés escribió todo el Pentateuco, la historia de la creación, la escribió Moisés. Pero además Moisés escribió el libro de Job. ¿Usted sabía que escribió el libro de Job, Moisés? Bueno, prácticamente todos los estudiosos están convencidos de que el libro de Job lo escribió Moisés y que en algún momento incluso se conocieron. Por eso el libro de Job quizás es anterior al Génesis.
No al principio de la vida, por supuesto, sino que lo escribió incluso antes de escribir el Pentateuco. Pero también la tradición rabínica, o sea, los judíos, dicen que Moisés escribió 11 salmos. A ninguno le puso título y a ninguno le puso nombre. Y dice la tradición que David, que estaba escribiendo los salmos, encontró los salmos de Moisés y los incluyó dentro del libro que él estaba escribiendo. Entonces, los estudiosos dicen que el Salmo 90 sí seguro es de Moisés y hay 10 más, o sea, 11 con el 90, todos juntos, que no tienen ni título ni autor, que en realidad no son de David, que son de Moisés. Y si ustedes se fijan luego en su Biblia van a ver que empezando con el Salmo 90 hasta el Salmo 100, 90 incluido, o sea, estamos hablando de 11 salmos, ninguno tiene título ni tiene autoría. Increíble, ¿no? Pero ¿saben por qué yo traigo esto a colación? Porque quizás este salmo, el Salmo 91, y yo lo creo, lo escribió Moisés. Y si lo escribió Moisés, es uno de los salmos más antiguos de la humanidad. Es uno de los escritos más viejos de los que se tiene referencia, de los que se han encontrado. Eso quiere decir que quizás escribió este salmo cuando él estaba en el desierto. Y ahora van a ver que cuando profundicemos el salmo, van a ver que tiene mucha relación lo que él escribe con lo que él estaba viviendo. Ustedes recuerdan que Moisés vivió 40 años estudiando en Egipto. 40 años aprendiendo con los faraones, aprendiendo todo lo más importante que se conocía en esa época, las grandes bibliotecas, los grandes estudios, 40 años. Luego, ustedes saben toda la historia, y si no les digo rápido, tuvo un problemita muy serio ahí con un egipcio, y tuvo que huir. Vivió 40 años en el desierto, hasta que Dios lo llama teniendo 80 años a Moisés. A Moisés, 80 años. 40 años, creyendo que todo lo sabía, dicen por allí, 40 años sabiendo que no sabía nada, y otros 40 años sabiendo que Dios podía hacer todo a través de él. Qué gran historia la de Moisés. Pero Moisés, que escribió este salmo, que no tiene título, y que habla de su experiencia en su vida cuando no tenía a dónde ir, cuando estaba solo, cuando estaba perdido, cuando estaba angustiado. Es el salmo que responde el Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarme? Es la pregunta que se hizo el mundo, el hombre y la mujer desde que nace hasta que muere. Es la pregunta que se hizo toda la humanidad, porque querramos o no, nacemos solos, morimos solos y en el medio tratamos de estar con alguien, pero muchas veces estamos solos, con nuestros problemas, con nuestras angustias. Y allí estaba este hombre solo, y entonces en un momento sintió la necesidad de escribir lo que él estaba viviendo. Y comienza el Salmo 91 con un versículo muy importante. Es un versículo, el Salmo 91:1, que habla no de la vida, sino de la muerte. Por eso este salmo, que es el salmo de los viajeros, el salmo que se recita de memoria cuando las personas van a viajar o cuando las personas están pasando un momento de angustia, también se repite en los funerales israelitas. Cuando va el cortejo fúnebre llevando a un fallecido israelita, al menos se acostumbraba en la antigüedad, paraban cada tanto tiempo y recitaban el Salmo 91. Y luego seguía el cortejo fúnebre, paraban y recitaban el Salmo 91. Lo primero que dice el Salmo 91 hace tanto bien porque nos garantiza el cielo. Escuchen lo que dice el Salmo 91:1, y ahora lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: los que viven
al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, decía la versión antigua. Los que viven al abrigo del Altísimo hoy, los que están vivos, nosotros que vivimos al abrigo del Altísimo, moraremos eternamente bajo la sombra del Omnipotente. Dos frases, pero que yo creo que Moisés quiso decir antes de nada de lo que voy a decirles acerca de la seguridad y de la garantía de que Dios está con nosotros. Antes de nada quiero decirles que si vivimos a la sombra del Omnipotente, descansaremos totalmente bajo el cuidado del Todopoderoso. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Porque cuando nosotros sabemos que tenemos el futuro controlado, que sabemos a dónde vamos, se vive mejor. Se vive mejor el presente, porque ya sabemos que si alguna vez todo falla acá, si alguna vez se termina todo, no se termina todo. Empieza una nueva historia allá en el cielo para nosotros, descansando con nuestro Padre. Entonces, con esa garantía empieza el salmista y luego va a hablar de uno de los puntos más complicados que él sentía y que muchos de nosotros sentimos, que es la seguridad. ¿Quién podrá ayudarme? ¿A dónde voy cuando tengo problemas? El Salmo 91:2 dice: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Lo estoy leyendo de la versión NTV. Solo Él, dice el Salmo 91:2, solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Tener un lugar seguro es una condición, yo diría, indispensable para poder enfrentar los problemas de la vida diaria. Tener un lugar seguro, tener un lugar seguro. Y acá el salmista nos dice, el lugar seguro nuestro por excelencia es el cielo, es el cielo. Podemos caminar seguros porque tenemos la garantía del cielo. Yo conté varias veces esto que me ha pasado, que me pasó antes, ¿no? Ahora ya, cuando tenía bote. Yo no sé nadar y se me ocurrió comprarme un bote hace muchos años. Pero claro, uno dice, claro, si me compro un bote porque no sé nadar, si no nadaría. ¿El bote para qué? Yo estaré arriba y no nadar. O sea, la lógica era coherente. Pero resulta que para echar el bote al agua había que andar por el bordecito del mar y entrar en unos muelles y yo no sé nadar. Entonces, ¿cómo solucioné ese problema? Bueno, me compré un salvavidas, pero no un patito, no ese típico patito amarillo. Era un salvavidas muy moderno que tenía una cápsula de aire comprimido y que no se veía, que estaba debajo de la ropa. Si uno se cae al agua, ese salvavidas, por el contacto con el agua, se inflaba automáticamente con esa cápsula que tenía de aire comprimido. Y entonces, uno, bueno, con un salvavidas flota. Ahora, nunca me caí al agua, nunca. Pero siempre caminé seguro por el muelle sabiendo que tenía el salvavidas. Miren qué increíble. O sea, ¿cómo puede ser? A ver, no me caí al agua, pero caminaba tranquilo. Esto es lo mismo, cuando uno sabe que tiene la vida eterna, camina tranquilo por esta vida. ¿Qué te importa? Si me caigo se va a inflar. O sea, si me muero me voy al cielo. Entonces es distinto cómo uno camina en esta vida cuando está seguro del cielo. Eso es lo primero que quería dejar claro para nosotros el salmista. Y luego dice, además de ese lugar seguro en el cielo, es indispensable para disfrutar de esta vida tener un lugar seguro acá, tener una casa de seguridad, tener algo firme, saber que si las cosas salen mal tengo a dónde ir, un lugar seguro. Moisés estuvo perdido, como les decía, en el desierto
muchísimo tiempo. Y también Moisés escribió el Salmo 94, si seguimos con esa misma teoría lógica que creen los israelitas de que escribió esos 11 salmos seguidos, escribió el 94. Y en ese Salmo 94, verso 22, dice: el Señor es mi fortaleza, mi Dios es la roca poderosa donde me escondo. Y acá entra el punto que yo quería hablar hoy. La roca poderosa donde me escondo. Le da este Salmo 94, le da algo material a ese lugar donde me escondo. Le da la imagen de una roca, de algo sólido que hay a mis espaldas. Yo sé que tengo el cielo, pero hablando de esta vida, necesito ese lugar seguro para cuando llegue el momento de ¿quién podrá ayudarme? Cuando llega ese momento, necesito ese lugar seguro. Hay hablando de los botes, ¿no? Bueno, acá Walter sabe bastante de eso. Los botes tienen como un ganchito, una perillita, un switch que corta la electricidad del motor completamente. Y eso viene de fábrica con una soguita, con una piola larga y un ganchito. ¿Sabe para qué? Para el que maneja el bote se lo enganche en su ropa, se lo enganche esa soguita. Eso significa que si uno va con el bote a mucha velocidad y el bote salta, y de golpe salta demasiado, y el que va manejando se cae al agua, esa soguita jala ese switch y corta la electricidad y el bote para allí. A 4 metros, ¡puf!, se paró el bote. Por más que vaya a mucha velocidad, se detiene instantáneamente. Eso es para que si la persona que maneja, porque, a diferencia de un carro, uno va apretando el acelerador con el pie. En el bote no, en el bote es una manija que uno la deja y listo. Y ya va a esa velocidad y uno no tiene que tocar nada y sigue esa velocidad siempre. Es como una manivela que uno lo fija en la velocidad que quiere que vaya. Entonces, claro, lógico, si el que está manejando el bote se cae al agua y no tenía puesto ese ganchito, el bote sigue y se fue el bote solo. Hace poco, hace una semana, vi en las noticias que le pasó eso a alguien aquí en la Florida y la Guardia Costera tuvo que salir a correr el bote que iba solo y un guardia costero tuvo que poner su bote al lado del bote que iba solo iba sin nadie, y saltar de su bote al bote que iba solo para detenerlo. Lo vi en las noticias hace una semana atrás. ¿Por qué? Porque la persona que manejaba ese bote se había caído al agua y no tenía ese ganchito de seguridad. Y resulta que eso le pasó a alguien hace un tiempo. Esto es una ilustración, ¿eh? Lo anterior era 100% verdad. Esto es una ilustración que muestra una verdad. Se cayó al agua y el bote siguió y él ya está. Se cayó al agua y quedó solo en el agua. Estaba anocheciendo. Pero claro, como ustedes saben que aquí hay muchos bancos de arena, muchas rocas, allá por los cayos. Resulta que este náufrago, medio tonto porque no se había puesto el ganchito de seguridad, se empezó a asustar, porque claro, se hizo de noche, había un poco de viento, se empezaron a levantar las olas, pero encontró esa roca y se subió a la roca. Se subió. Y toda la noche estuvo arriba de esa roca, muerto de frío, temblando. A la mañana siguiente vino la Guardia Costera, porque se enteraron, lo estaban buscando, y lo vieron ahí, en short de baño, sentado arriba de la roca. Entonces se acercan y le dicen: qué bueno que encontraste esta roca, pero debes haber estado temblando toda la noche de miedo. Y el hombre les dice: sí, yo temblé toda la noche por el frío y por el miedo, pero lo bueno es que la roca nunca tembló. Qué buena comparación. Tenemos que estar seguros
que la roca a la cual nos agarremos en un momento de problema no tiemble. Nosotros temblamos, definitivamente, porque somos seres humanos. Nosotros vamos a tener problemas y vamos a llorar, pero tenemos que estar arriba de algo que esté firme, porque si no, ahí sí que estamos en el horno. Ahí sí que se terminó todo. Entonces eso es lo que estaba diciendo el salmista. Ten cuidado que no tiemble tu roca. Y a veces nosotros elegimos rocas. Elegimos rocas. Elegimos rocas en las cuales creemos que vamos a encontrar cierta seguridad. Y ahora les doy un pequeño ejemplo. Elegimos la jubilación. Y decimos, bueno, cuando se pasen los años en que tengo fuerzas, estoy guardando dinero para estar seguro. Estoy pagando mi casa para estar seguro. Entonces ponemos nuestra seguridad futura en cosas que estamos haciendo, que está bien, yo no le digo que está mal. Pero también tenemos que ser conscientes que con un movimiento de timón, hablando siempre de barcos, de la economía de un país, tu cuenta de jubilación puede desaparecer. Como desaparecieron muchos fondos de inversión, porque alguien los robó y alguien los robó, va preso, pero vos te quedaste sin plata. Toda la jubilación puede ser nada. Una casa. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó hace unos años atrás? Las personas tenían su casa, habían puesto su seguridad en su casa y de pronto debían más por la casa al banco de lo que la casa valía. O sea, hay cosas que pueden sentirse seguras. En Latinoamérica, cuando tú le preguntas a un matrimonio o a una persona mayor, ¿cuál es tu seguridad? Te dice, son mis hijos. Porque yo los crié cuando ellos no se podían defender y ahora espero que ellos me ayuden a mí cuando yo no me pueda defender. Pero usted sabe que los hijos ya no son de esa manera. Los hijos ahora cada uno hace su vida y tienen sus propios problemas. Y muchos se van lejos, muy lejos. Entonces a veces la seguridad en la gente que te rodea, incluso en tus hijos, en tus padres. Si eres un poco más joven, tu seguridad no está en tus hijos, tu seguridad está en tus padres, la casa de papá y mamá. Esa es mi seguridad. Si me echan de donde estoy, no importa. Papá y mamá, puedo ir a la casa de ellos. Es como una seguridad, es como una garantía, pero todo eso en algún momento puede sonar, no les digo que esté mal tenerlo en mente y hacerlo y trabajar para la jubilación, por supuesto que hay que hacerlo. Hay que prepararse, pero conscientemente. Pero todo eso que parecería un lugar seguro puede no serlo en determinado momento. Yo me imagino que han visto cientos de películas donde las agencias de seguridad del FBI, la policía, la CIA, le dicen a una persona, no, queremos que seas testigo y nosotros te vamos a poner en una casa de seguridad. Y usted ya sabe que ahí es donde lo matan. En el momento que lo llevaron a la casa de seguridad, ahí le cortaron la cabeza al testigo. Porque esas casas de seguridad no son seguras. Es mentira. Cuando la policía le dice, te voy a proteger, dese por muerto. Dese por muerto. Entonces, ¿dónde está la seguridad? La seguridad son rocas que tiemblan. Nosotros sí temblamos, pero si nos subimos a rocas que tiemblan, ¿dónde estamos? ¿Se dan cuenta? O sea, no hay problema en que usted tiemble. No hay problema en que yo tiemble cuando hay un problema. ¿Por qué? Porque somos humanos, no somos nosotros la roca. Pero el secreto es subirse a la roca que no tiembla. Siga temblando, pero arriba de la roca que no tiembla. Eso es lo que decía el salmista. Eso es lo que decía Moisés. La Biblia es clara acerca de cuál es el lugar seguro. Hay otro salmo, me encantan los salmos también, Voy a hacer una clase sobre los salmos. Es la próxima clase que tengo que hacer es sobre los salmos. Y estoy entusiasmado con esa clase. El Salmo 18 dice, este sí es de David, este salmo es de David. Dice Salmo 18, verso 2, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador.
Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, Él es el poder que me salva y mi lugar seguro. Yo sé que muchos pensamos así y pocos lo podemos poner tan claro en palabras. Yo no podría, hay que ser realmente un poeta para decirlo en tan pocas palabras y con tanta profundidad. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Me encanta porque usa esa palabra, mi lugar seguro. Dios es la roca sólida y Jesús lo dijo claramente y Mateo lo escribió. Lo que dijo Jesús, Mateo 7, 24 y 25, dice: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Está hablando de su casa espiritual, ¿no? Claro, acá está haciendo la comparación con una casa que uno puede construir de ladrillos o de madera. Dice, aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. ¿Que los vientos van a venir? Sí, van a venir. ¿Que los problemas y las enfermedades van a venir? Sí, van a venir. O sea, tranquilo, de ese tiempo van a venir. Van a venir. El tema es dónde estamos cuando vengan. Esa es la gran diferencia. Porque a veces cuando estamos bien pensamos que va a ser así siempre. No. Esto es como cuando el joven que no ahorra para su jubilación pensando que siempre va a ser joven y pensando que siempre va a trabajar. No, está totalmente loco. Si usted piensa que no van a venir los vientos, que no se van a levantar las tempestades, que no van a venir olas, y vaya replanteándoselo, porque sí van a venir. Ya vinieron quizás para muchos de nosotros, ya vinieron olas fuertes, van a venir otras. El tema es dónde construimos nuestra vida, dónde ponemos nuestra vida. Hay un montón de promesas que nos da la Biblia para los que decidimos construir nuestra vida sobre Dios, sobre lo único seguro, sobre la roca que es Dios. Hay un montón de promesas, pero claro, podríamos estar hablando de las promesas muchísimo tiempo, muchísimo, de verdad. Pero he elegido dos y solamente un pequeño repaso de esas promesas que la Biblia dice que son para nosotros, que somos acreedores de esa promesa en el momento que nos subimos a la que no tiembla, a la roca, a eso seguro que no tiembla. Una de ellas está en el mismo Salmo 91, 4. El mismo Salmo 91 escribe Moisés y nos dice: con sus plumas te cubrirá y con tus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. El mismo Salmo, el Salmo 91. Yo le diría, léalo. En la versión que quiera, léalo. Y si es posible, guárdelo en su memoria. Guárdelo, regístrelo, apréndaselo de memoria. Porque va a llegar el momento en que eso lo va a ayudar mucho, la va a ayudar mucho. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Las promesas son nuestra armadura, las promesas son nuestra protección. Las promesas de Dios son nuestra protección cuando viene el momento de la angustia. Porque cuando vienen los vientos y cuando se levanta la marea y cuando se hace de noche. Una vez me quedé perdido en la ciudad de Lima, Perú. Era bastante más chico. El hotel estaba en una zona no muy buena de la ciudad. Es una ciudad inmensa. Y por esas cosas salí caminando para el lado que no debía salir caminando. Y por supuesto nunca supe dónde estaba el norte, el sur, el este o el oeste. Y aunque lo hubiera sabido, tampoco sabía para qué lado estaba el hotel. Así que hubiera sido lo mismo. Y
y me agarró una angustia, porque verse en un lugar totalmente desconocido, sin querer preguntarle a nadie, porque era un barrio difícil y si aparezco ahí con esa cara de extranjero y le pregunto a alguien y ya saben que no soy de ahí, la cosa se podía poner difícil. Qué fea sensación cuando se empieza a hacer de noche y uno no encuentra su lugar seguro. Qué fea sensación. Bueno, de eso, dice la Biblia, nos libra estar sobre la roca, nos libra de la angustia. Por eso el profeta Nahum en el versículo 1, en el capítulo 1 y verso 7 dice: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. El Señor conoce a los que en Él confían. Finalmente encontré el hotel, y qué alivio poder entrar. Era como que uno llegó al lugar seguro. Realmente no sé si era muy seguro, pero era un alivio porque había encontrado el hotel. Nahum dice: el Señor es bueno, es un refugio en el día de la angustia. De eso te salva estar sobre la roca, de la angustia que producen los vientos y las tormentas de la vida, de la angustia que producen las enfermedades, las pérdidas de trabajo, los problemas con los hijos, la angustia que produce cuando estás mal. De eso te salva. En el día de la angustia Él es nuestro refugio. Y dice el apóstol Pablo, hablándole a los efesios, un pasaje que no va a estar en la pantalla. Realmente no sé si los anteriores estuvieron. ¿Estuvieron? ¡Qué bien! Gracias, Denise. Este no va a estar en la pantalla porque no se lo di, pero estaba recordándolo y quiero leérselos, porque el apóstol Pablo le dice a los efesios, les habla de ese día en el que podemos estar perdidos, en que viene la tormenta. Y le dice Efesios 6, versículo 13, por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Ese día malo que va a llegar, dice, tengan la armadura porque va a venir y ustedes tienen que estar firmes. Y qué lindo cuando descubrimos ese lugar seguro, porque otra vez, la vida se vive distinta sabiendo que el Señor nos contiene para nuestro mañana cuando ya no estemos vivos. Pero la vida también se vive distinta cuando tenemos un lugar seguro en la vida para ir cuando tenemos problemas. Nos libra de la angustia y nos libra del temor a lo desconocido. Isaías 41:10 dice, no tengan miedo porque yo estoy contigo. Lo dice Dios, lo escribe Isaías, no lo dice Isaías. Lo escribe Isaías. No tengas miedo porque yo estoy contigo. Nos libra del temor a lo desconocido. Y Josué, haciendo como una especie de raconto, se dice, raconto de todo. Dice Josué 21:45, ni una sola de todas las buenas promesas, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Tenemos una roca a nuestra disposición. Tenemos una roca que está ahí, siempre estuvo ahí. Lo que pasa es que no sabemos. Muchas veces la pasamos por alto, muchas veces vamos a demasiada velocidad. Pero tenemos una roca que está ahí para nosotros, esperando que nos subamos a esa roca, a ese lugar seguro que nos da tranquilidad para enfrentar las tormentas de la vida. No es que no nos van a venir las tormentas. No es que vamos a subir en una roca y vamos a pasar por arriba de todos los problemas. Y vamos a hacer, sí, no, señora, a usted le pasa, a mí no. No. Pero vamos a estar temblando sobre una roca que no tiembla. Por eso también el salmista cierra el Salmo 91 con 3 versículos. Salmo 91, 14 al 16 dice, el Señor dice, escribe Moisés, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen,
yo les responderé. Cuando me llamen, si ahora estás bien, ok, no hay problema. Pero cuando estés más y lo llames. Hay una diferencia, ¿eh? Hay una diferencia. Nosotros humanamente nos llamamos cuando no tenemos problemas. Nos cuesta hablar con Dios, orar cuando no tenemos problemas. Cuando tenemos problemas, enseguida caemos de rodillas. Él lo entiende y sabe que dice, cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Les leí los últimos 3 versículos del Salmo 91. Por eso le digo que el Salmo 91 es un salmo no solo para leer, sino para memorizar. Memorizar. Permítanme que los lea de nuevo. Salmo 91. El Señor dice, rescataré a los que me aman. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Y la decisión de hoy es como retirar un poco de nuestro sueldo para la jubilación. Es decidir dónde voy a empezar a construir mi vida. Para cuando vengan las tormentas, no que las haya ahora, pero la verdadera sabiduría es comprar el paraguas antes que llueva, porque cuando llovió ya te mojaste. Entonces aquí la idea es esta: decidir dónde voy a construir mi vida hoy antes de que lleguen los problemas. Para que cuando lleguen me hallen temblando, pero sobre una roca que no tiembla. Aférrate a la roca que no tiembla. Nos ponemos de pie y terminamos con una oración este tiempo de reflexión. Ahí está la roca, ¿eh? A mi disposición y a tu disposición, a la disposición de la gente que te rodea y que no sabe. ¿Está? Sí está la roca, sí está ahí. Hay que subirse a la roca. Así que vamos a orar. Padre, danos la claridad de invertir hoy nuestra vida, trabajar hoy con el tiempo que tenemos, con todos nuestros esfuerzos para construir un mañana seguro para cuando haya algún problema, estar agarrado fuertemente de ti, firmemente de ti. Señor, permite que podamos verte y armar nuestra vida sobre ti. Gracias, Padre, porque no tiemblas. Gracias, Padre, porque cuando nos tomas de la mano, tu mano es fuerte y sabemos que nada nos va a separar de tu mano. Te alabamos, Jesús. En el nombre de Jesús oramos siempre. Amén y amén. Vamos a alabar al Señor. Cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Cantemos juntos. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón y te adoraré, te adoraré.